Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Ingeniería en Sistemas, módulo sexto B, y hoy les presentamos nuestro proyecto de la materia de diseño digital, que fue a realizar un prisma de 15 LEDs. Los integrantes que desarrollaron este proyecto son Ruth Jiménez, Diego Morillo, Fabricio Cisa Lima y Caterina Vera. Descripción del problema. Prisma de 15 LEDs. Se pide diseñar un sistema secuencial cíclico que consiste en una torre de 15 LEDs distribuido en 5 niveles de 3 LEDs cada nivel, como lo muestra la figura. La secuencia de encendido y apagado requerida por nivel dependerá de una entrada X, de modo que, si X es igual a 0, será la secuencia de T0 a T9, ascendente. Y si X igual a 1, la secuencia será de T9 a T0, descendente, como se muestra en la tabla. En caso que se cambie el valor de X en medio de una secuencia, esa cambiará de dirección correspondiente al nuevo valor de X. Además, se deberá incluir un botón de paro, de modo que al oprimirlo se detenga la secuencia establecida. Lo primero que se debe realizar es la especificación del sistema. Esto se lo realiza mediante un diagrama denominado diagrama de transición, en el cual podemos observar los estados y lo que va a realizar el sistema. En este caso tenemos los estados del E0 al E9, que serían 10 estados. El problema me decía que si es que X es igual a 0, vamos a tener una forma de secuencia ascendente, o sea que va a ir de E0 a E1, de E1 a E2, de E2 a E3, de E3 a E4, de E5 a E6 y así sucesivamente hasta llegar a E9. Caso contrario, si X tiene el valor de 1, la secuencia será en forma descendente. Es decir, de E0 pasará a E9, del estado 9 al estado 8, del estado 8 al estado 7 y así sucesivamente hasta regresar al estado inicial. ¿Qué pasa con los estados que no los utilizamos? Como son el estado 10, el estado 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, estos estados, ya sea su valor X igual a 0 o X igual a 1, todos irán a su estado inicial E igual a 0. El segundo paso es determinar la cantidad de flip-flops. Esta viene dada dependiendo del número de estados. En este caso, como tenemos de 9 a 16 estados, la cantidad de flip-flops que utilizaremos son 4 flip-flops. Bueno, de los estados 0 al 9 son 10 estados, para cual se necesitan 4 flip-flops. Debido a que con 4 se pueden llegar a los 16 estados, entonces existirán 6 estados del 10 al 15, los cuales no tienen influencia en el circuito, pero a los cuales se les asignará valores en los siguientes apartados. El siguiente paso que tenemos que realizar es asignar valores a los estados. Tenemos nuestros estados en condiciones iniciales, del estado E0 al estado 9, que son los que utilizaremos, y del estado 10 al 15 son los que no utilizamos. Bueno, como ya dijimos, necesitamos 4 flip-flops para poder realizar nuestro sistema, en el cual el estado inicial asignamos el valor de 0, 0, 0, 0. El estado inicial 1 tenemos el valor 0, 0, 0, 1, que en su conversión a decimal es el 1, y así sucesivamente tenemos asignaciones de todos los estados hasta llegar al estado 15. En este caso se asignarán los valores a todos los estados, ya sea los estados 10, 11, 12, 13, 14, 15, que no los utilizaremos. Igualmente se los asignarán salidas de los flip-flops. Bueno, continuando tenemos el diagrama de transición con los valores asignados. Como ya observamos el diagrama de transición, el funcionamiento del mismo, en este caso solo le asignamos los valores que en el apartado anterior les dimos con los flip-flops. Por ejemplo, tenemos el estado 0, que como ya dijimos tiene valores de los flip-flops de 0, 0, 0, 0, el estado 1, 0, 0, 1, el estado 2, 0, 0, 10, y así sucesivamente todos los estados de los flip-flops. Y igualmente tenemos los estados asignados, los valores asignados, a los estados que no utilizamos, del E10 al E15. El siguiente paso es determinar entradas y salidas. Como se observa en la figura, el sistema tiene dos entradas, una entrada X y una entrada de reloj llamada clock. Y a su vez tiene 9 salidas, de las cuales N1, N2, N3, N4 y N5 son combinacionales
y Q3, Q2, Q1, Q0 son denominadas salidas de los flip-flops o llamadas salidas registradas. Nuestro quinto paso es realizar la tabla de estados. En la siguiente tabla de estados tenemos el estado presente, donde observamos nuestros estados del E0 al E15 y nuestras entradas de control X cuando vale 1 y cuando vale 0 y nuestro estado siguiente. Observamos que para el valor de 1, cuando X vale 1, nuestra secuencia será en forma descendente. Va a pasar de un estado E0, un estado presente, a un estado siguiente E9. De un estado presente E1 a un estado siguiente E0 y así sucesivamente. Igualmente, para X igual a 0, va a pasar de un estado presente en forma ascendente, es decir, de E0 a E1, de E1 a E2, de E2 a E3 y así sucesivamente hasta llegar a nuestro estado 9. Bueno, como observamos aquí, los estados E10, E11, E12, E13, E14, E15, todos van a un estado siguiente E0, ya sea si vale X1 o si vale X0. Es decir, si tenemos estos estados, nos van a llevar siempre a nuestros estados iniciales. Aquí tenemos una representación de nuestro sistema en un diagrama de bloques. Tenemos nuestra entrada de control, nuestra entrada X, nuestro sistema secuencial, que en este caso lo vamos a realizar con flip-flops tipo T. Estas entradas, este sistema secuencial se retroalimenta con nuestra entrada X. Y tenemos a la salida un sistema combinacional, que es el cual irá a cada uno de los niveles del prisma de LEDs. Lo siguiente a realizar es construir una tabla de estados ya completa, es decir, que tenga los flip-flops en estado presente y los flip-flops en estado siguiente, y además sus salidas. Y como dijimos, vamos a utilizar flip-flops tipo T. Como tenemos 4 flip-flops y el flip-flop T también tendremos 4 flip-flops. Tenemos nuestra entrada de control X cuando vale 0 y X cuando vale 1. Ahora, para poder pasar de un estado presente en los flip-flops a un estado siguiente, es necesario nuestras entradas de control. ¿Cómo logramos obtener estas entradas de control? Fácil. Si decimos que en Q3 tenemos un 0 y queremos llegar a un 0, para obtener esto necesitaríamos un 0 en nuestra entrada de flip-flop. Es decir, si tenemos un 0 y queremos pasar un 0, vamos a obtener un 0. Si tenemos un 1 y queremos pasar un 0, tendremos que tener un 1 en la entrada de control. Eso es básicamente la explicación de esta tabla. Tenemos además nuestras salidas de los niveles, cómo irá funcionando el sistema. Para el nivel 0, para el estado 0 van a estar todas las luces apagadas. Para el estado 1 tendremos el nivel 1 y así secuencialmente. Lo siguiente que realizamos es minimizar las funciones de los flip-flops tipo T. Cada flip-flop tipo T va a estar en función de Q1, Q0, Q3 y Q2, que son las salidas de los flip-flops, y en función de la entrada de control X. Es decir, tendremos un mapa de Carnot de 5 variables, el cual para una más fácil desarrollo, una más fácil comprensión, lo realizamos con el programa LogicGuide, el cual nos da muy fácil la función minimizada. Como podemos observar, las funciones tenemos de cada uno de los flip-flop tipo T. Además tenemos la minimización de las salidas de circuito, que fue exactamente el mismo proceso. Tenemos nuestros niveles del N5 al N1, cada uno estará en función de los flip-flops y en función de la entrada de control. Tenemos nuestra entrada de nivel 1 con su función minimizada. El código en Arduino. El código de Arduino lo hicimos en el IDE de Arduino, que es un software que viene diseñado para el desarrollo de la programación de Arduino. Aquí tenemos la declaración de las variables int, x y p, que nos sirven de entradas al Arduino. X para evaluar si es en orden ascendente o descendente el encendido de las luces,
P para ver si es que se mantiene en el estado en el que está. Asimismo tenemos pin X y pin P, que son declaraciones de los pines. También tenemos int m, que es la variable que nos va a servir como subíndice al momento de tomar los valores del arreglo para inicializar las variables q0, q1, q2, q3, que nos van a servir para generar las funciones de salida y así encender los LEDs. Ya, tenemos también la declaración de los pines N1, N2, N3, pin N4, N5, que les asignamos igualmente un número de pin para que, bueno, esos van a funcionar como salidas. De aquí saldrá la señal de encendido al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, nivel 4 y el nivel 5. Y a continuación tenemos aquí la declaración de los arreglos que los tenemos declarados como estáticos porque estos valores ya no van a variar, van a estar estáticos allí y nos va a servir como para generar los valores para Q0, Q1, Q2 y Q3 como ya lo dije anteriormente, y a partir de eso generar las funciones de salida. Y m que tenemos para tomar el valor. Si digamos en el caso de que m sea igual a 0 y tomamos que q0 sea igual a arreglo q0 en el subíndice m, equivaldría al subíndice 0, que sería low. Este m va a ir incrementando constantemente a medida que el ciclo loop se repite, entonces va a ir, digamos, m1, si que es en ascendente va a cambiar a 1 y tomará ahora que vale high. Que cambia a 2, tomará low y así sucesivamente. Igualmente para los demás arreglos. Aquí tenemos el método propio de Arduino setup, que es el método principal, por así decirlo. Tenemos aquí la configuración de los pines. Por ejemplo, aquí tenemos configuración, decimos pin mode, pin X, input. Pin X, que es el que declaramos anteriormente aquí como 13. Entonces aquí declaramos que el pin 13 sea de input, o sea que va a ser una entrada. Asimismo para pin P, que declaramos anteriormente aquí como el pin 12. Entonces aquí estamos diciendo que se configura el pin 12 como de entrada. También para los de salida, como pin 1, N2, N3 y N4 y N5. Declaramos anteriormente también. Aquí tienen asignados sus respectivos pines. Entonces aquí toman estos valores y van a ser configurados como salida. Como ya dije, estos van a ser las salidas a los distintos niveles para el encendido de los mismos. Y aquí tenemos el método propio de Arduino, que es el loop. Este loop es como un ciclo repetitivo infinito que se va a estar constantemente repitiendo. Ya aquí tenemos la lectura de los pines de entrada. Decimos digital red, o sea que vamos a leer el pin digital, el pin X, y se va a almacenar este valor en X, que igualmente esta variable ya está declarada, P también está declarada. Entonces aquí se va a almacenar lo que venga del pin X y del pin, o sea, pin X que era el 12 y el 13. Entonces se va a almacenar, digamos, si pin X está enviando un voltaje alto, equivaldría a un 1, un height, entonces X valdría height. Y P igualmente, si es que en el pin P está llegando un voltaje de 0 lógico, se almacenaría un low en P, o caso contrario un high. Y estos valores van a estar constantemente actualizándose. Por cada vez que se repite el ciclo, se van a reemplazar estos valores por el que esté ese momento ingresando en los pines. Aquí tenemos llamadas las funciones para generar el siguiente estado y encender el prisma de un estado actual. Por ejemplo, llamamos a la función estado siguiente. Y ya la vamos a ver a continuación qué es lo que hace. También llamamos a la función encender prisma. Entonces, estado siguiente, ¿qué es lo que nos hace estado siguiente? Nos va a generar las funciones y nos va a inicializar los valores de Q0, Q1, Q2 y Q3. ¿Qué encender prisma necesita para poder evaluar esas funciones? Y a partir de eso generar los valores de salida, que serán los encendidos de los niveles. Luego de esto tenemos la declaración de underline 500, que es un método propio de Arduino que recibe como parámetro un entero. Este entero equivale al tiempo en milisegundos. Aquí tenemos asignado 500, lo que equivaldría a medio segundo.
1000 a un segundo. Entonces, por cada vez que se repita, va a realizar la ejecución, el encendido del prisma y espera medio segundo. Luego continúa, otra vez evalúa los valores de entrada, genera los estados, genera las salidas y espera otros 500. Entonces eso va a estar repitiéndose constantemente y esto nos va a dar la apariencia del encendido de los niveles por cada repetición. Y aquí tenemos la declaración de las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración encender prisma, de la función encender prisma. Ya, aquí hacemos la llamada a las distintas funciones. Función n1, función n2, función n3, función n4, función n5. Solo las llamamos porque para llevar un orden, las llamamos de este método que es encender prisma. Ahora tenemos que analizar cada una de estas funciones. Ya, aquí tenemos la función n1, que es la función que equivaldría a la función minimizada de los valores de salida de n1, de n2, de n3 y de n4 de la tabla general. Ya, esta minimización se la puede realizar en otro software, como puede ser Logic ID o el mismo ICP-Level, que nos genera las ecuaciones minimizadas, o también manualmente utilizando la simplificación algebraica o también los mapas de Karnaugh. Ya una vez obtenidas estas funciones con los distintos métodos que pueden haber, procedemos a realizar la codificación de esta función. ¿Cómo la codificamos? La codificamos con un if. Preguntamos si es que en este caso, por así decirlo, Q0 negado equivaldría a low en caso de que sea low y el Q0 también sea Q2 sea igual a low y Q1 sea igual a high. Esto de aquí lo tomaría como un verdadero. Aquí tenemos un O, igualmente lo mismo. Cuando es negado lo toma como low y cuando no es negado lo toma como high. Entonces no hay necesidad de poner que si es que Q es igual a low equivale a decir a Q negado, como lo tenemos aquí. Entonces con esto nos ahorramos una gran cantidad de líneas de código. Ya, igualmente el OR de Arduino y el AND evalúan estos valores y según como sean nos dan un solo valor. En este caso sería si puede ser verdadero o falso. Si es que es verdadero, entonces se cumple esta condición. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Si es que la condición esta de aquí es verdadero, decimos que el pin, escribimos en el pin digital, en el pin 1, N1, que es el pin 2, escribimos hide. Entonces, al escribir hide por el pin 2, pin 1 que está configurado, pero en realidad es el 2, escribimos hide. Lo que estaríamos enviando un valor de 1 lógico que equivale a un voltaje alto. Entonces, con ese voltaje llega a los niveles y se encienden los LEDs. Y ahora, esto es para la función N1. Como esto se ejecuta por cada llamada prisma, y esto va a estar constantemente llamado, entonces se van a llamar a distintas funciones. Esto era para la primera función. Igualmente para la segunda función, evaluamos la condición, si es que se cumple, entonces escribimos salto en el pin. Entonces, esto nos va a dar el efecto de ir encendiendo nivel por nivel. Ya, continuamos con las siguientes funciones. Tenemos N3, que es lo mismo. En este caso se cumple la condición, que es minimizada. Escribimos en el pin N3 alto. Caso contrario, escribimos bajo. ¿Qué queremos decir con escribir bajo? Al escribir en el pin N3 bajo, estamos diciendo que no haya nada. Entonces, con esto no se encenderá a ese nivel. Igualmente tenemos aquí las demás funciones N4 y N5. Es el mismo procedimiento para estas 5 funciones. Evalúan los valores de Q3, de Q2, de Q0 y de Q1 también. Estos valores de aquí son generados por otro método que vamos a ver a continuación. Y estos valores son tomados ¿desde dónde? Desde los arreglos que declaramos al inicio. Ya, aquí tenemos donde asignamos o inicializamos los valores de Q0, Q1, Q2 y Q3 que van a ser tomados por estas funciones para generar los valores de salida, que son los encendidos de los niveles. Y aquí tenemos una condición if que lo que hace, que pregunta si P, la variable que declaramos anteriormente y que está leyéndose en el ciclo loop, pregunta, ¿es igual a bajo? ¿Qué quiere decir? Que es igual a bajo, que es igual a 0, o sea que no está llegando ni un voltaje a este pin. Si no está llegando ni un voltaje, entonces continuamos y preguntamos si X es igual a bajo. Igualmente, si es que no está llegando ni un voltaje a este pin, ejecuta esta parte de código.
Ya, ¿qué es lo que hace esta parte de código? Y tomamos Q0 igual a arreglo Q0 y M. ¿Cuánto vale M para esta vez? Vale 0. Igualmente Q1 arreglo Q1 le enviamos 0. Igualmente toma los primeros valores. Entonces con esto de aquí estaría para la primera vez estaría tomando low para Q0, para Q1 estaría tomando low igualmente, para Q2 estaría tomando low y para Q3 igualmente low. ¿Por qué? Este subíndice equivale al subíndice 0, eso de aquí. Igual, a lo que m va incrementando, va aumentando, digamos a 1, tomaría estos valores de aquí. Cuando m valga 2, igualmente estos valores de aquí, estos se van a asignar en las variables que tenemos de Q0, en estas variables de aquí, Q0, Q1, Q2 y Q3. Ya, esta parte de aquí nos la da el problema, que si es que x está, está en 0, el orden de encendido va a ser ascendente, y si está en 1 va a ser descendente. Igualmente, p que equivale a que si se mantiene en el estado o no, y así es que está en 1, se mantiene en el estado, o sea que no continúa la secuencia de encendido, se queda estático. Y si es que está en 0, continúa encendiéndose normalmente. Entonces, como estamos en low, ¿qué quiere decir? Que no está en pausa, que puede continuar la secuencia. Y x está en low, entonces que equivale a que es ascendente. Ya, entonces como ya sabemos que es ascendente, tenemos otra pregunta aquí, un if. Preguntamos si m es igual a 15, ¿qué queremos decir? Porque solo tenemos las 15 condiciones, porque hemos utilizado los 15 estados. Entonces, si ya llega a 15 este m, el subíndice, ¿qué hacemos? Lo inicializamos nuevamente a 0 para que otra vez repita. Entonces siempre va a estar de 0 a 15, de 0 a 15 y nunca va a pasar. Ya. Entonces como se nos produciría un error si dejábamos, digamos, a 20. ¿Por qué? Porque m va a ser tomado como subíndice del q0. Y q0 es un arreglo que está declarado solo con un valor hasta 15, hasta un subíndice 15, o sea va a tener 15 valores. Y si le ponemos nosotros aquí, por así decirlo, 20, se va a producir un error, porque no existe ningún valor en el arreglo 20. Es más, ni siquiera está declarado como que tiene 20 posiciones. Entonces, igualmente, con esto nos aseguramos de que no se produzca dicho error, asegurándole que solo m va a llegar a 15. Con esto aseguramos que no puede pasar de 15. Una vez que llega a 15, se inicializa 0. Ya, caso contrario, ¿qué quiere decir? Que si no está en 15. Si no está en 15, quiere decir que está en algunos anteriores, o es en 0, o 1, 2, 3, así hasta 15. Si es que está, por así decirlo, en 0, ¿qué pasaría? Si m es igual a 15, no, entonces, por así decirlo, que esté en 0. Entonces m va a ser igual a 0 más 1, entonces equivaldría a 1. Y con esto, por cada vez que se llame a esta función, m va a sufrir un incremento. Y así, para la próxima repetición, Q0 no va a tomar los mismos valores del arreglo, sino va a tomar los valores del arreglo siguiente. Y así vamos a tomar los 15 valores que están guardados, almacenados en el arreglo. 15 es el subíndice, en realidad serían 16, de 0 a 15. Y ya. Caso contrario, si es que x no es igual a low, ¿qué decimos con esto? Si es que x es igual a height, que si x es igual a height, ¿qué quiere decir? Que es en orden eh, descendente. Ya en este caso es el mismo procedimiento, asignamos los valores tomando en este momento que esté m puede estar en este momento en 7 y a partir de aquí empieza a disminuir. O sea, en el estado que está, si es que le cambiamos de estado y empieza a descender o a ascender, entonces es a partir del estado en que esté, empieza el nuevo ciclo. Ya con esto asignamos, como ya dije anteriormente, aquí tenemos otra pregunta, si m es igual a 0, así como aquí, si m es igual a 15, aquí ya sería lo contrario, porque si es que se va restando, no nos dará error si le ponemos menos 1, menos 2 o menos 3. Ya, si m es igual a 0, ¿qué decimos? M igual a 15. Entonces, como es, si se va restando, está en 0, no podemos dejarlo que llegue a menos 1. Entonces le asignamos el nuevo valor que es 15. Con esto nos aseguramos de que nunca se salga de este rango de 0 a 15. Siempre va a estar allí. Ya, caso contrario, si es que m no es igual a 0, entonces quiere decir porque está entre los dos. Puede ser 7, 8, 9, 10, cualquiera de estos valores. Entonces asignamos y como es decreciente, restamos m igual a m menos 1. Ya, y con esto, en vez, digamos, si está 7 aquí, para el próximo recorrido va a ser 6. Para el próximo va a ser 5. Entonces va tomando los valores de los arreglos que estén almacenados en esas posiciones.
Ya, con eso tenemos todo lo que es la programación en Arduino. Con este programa cargado en la placa de Arduino y conectado respectivamente las salidas a los LEDs, a los niveles de los LEDs, tendremos que apreciar el encendido secuencial de los niveles como el problema lo pide. Aquí tenemos el código en Abel, HDL. Igualmente aquí declaramos módulo, las variables que vamos a utilizar, en este caso clic para simular un reloj, X igual para lo que sí es el estado descendente o descendente, igualmente los pines, a las salidas combinacionales tenemos N1, N2, N3, N4, N5 y los pines que van a ser asignados a estas variables. También tenemos las variables que como en Arduino las declaramos Q0, Q1, Q2 y Q3 e igualmente los pines. Y aquí tenemos lo que vamos a utilizar en el siguiente, en el diagrama de Sim, declaramos igualmente estas variables que declaramos acá. Ya, aquí declaramos los estados. Para el estado E0 tenemos los respectivos valores. Para el estado E1 asimismo, E2, E3 y así sucesivamente hasta 15, porque son 15 estados. Ya, de los cuales solo vamos a utilizar este 9. Ya veremos a continuación por qué. Ya, aquí tenemos la parte del código para generar los estados siguientes. Si es que está en el estado 0, sería estas condiciones: cuando n valga 0, cuando n esté en 0, y cuando n3 esté en 0, y cuando n4 esté en 0, y n5 también esté en 0. ¿Qué va a pasar en este momento, en este estado? En este estado va a pasar una pregunta, dice, si x negado, ¿qué dice con esto? Si x sería igual a 0 o low, como lo quieran tomar, o sea, un 0 lógico, entonces, ¿qué va a hacer? O también falso. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es que esto de aquí es verdadero, o sea, que si es que x es igual, por así decirlo, a 0, entonces el estado siguiente va a ser E1. ¿Por qué? Porque si es que x es igual a 0 me da la pauta que es en orden ascendente, y si estoy en el estado 0, el siguiente sería el estado 1. Caso contrario, si es que no es igual a 0, nos queda el otro estado que es 1. En este caso, si es que no se cumple, entonces vendría el caso contrario. Como si es que no se cumple esto, yo ya sé que no está en ascendente. Entonces, el caso contrario sería descendente, que sería el 15. Si está en 0, tendría que pasar a 15 si estuviera en descendente. Para el siguiente, para el estado E1, tenemos los valores de N1 hasta N5. Ya preguntamos la misma pregunta: si X negado es igual, digamos así decirlo, a low o a 0, entonces ¿qué va a pasar? Pasa al estado 2. ¿Por qué? Porque si es que está en X negado en X0, entonces eso me dice que está en orden ascendente. Y si estoy en el 1, pasa al 2. Caso contrario, quiere decir que es en descendente, entonces del 1 tendría que pasar al 0. Igualmente para el estado 2 tiene sus valores de las variables n1, n2, n3, n4 y n5. Ya, aquí hacemos la pregunta: si x negado igualmente, si x igual a 0, entonces que pase de E2 a E3, porque es ascendente. Caso contrario, pasa de E2 a E1. ¿Por qué? Porque sería que x vale 1, entonces tendría que pasar descendentemente, o sea, de E2 a E1. Así para los estados hasta el estado que tenemos, hasta el estado 9. Ya, el estado 9 se cumple lo mismo que les expliqué anteriormente. Una vez que llegamos al estado 10 ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Tenemos declarados estos valores de N0, N2, N2, N3, N4, N5 para el estado 10. Con esto que decimos, que cuando se cumpla esto de aquí, directamente vamos a mandar al estado 0. ¿Por qué? Porque no tenemos asignados valores para el estado 10 en adelante hasta el 15. Entonces, si es que se cumple que está en el estado 10, el siguiente estado va a ser 0. Igualmente para 11, si es que está en el estado 11, el siguiente estado va a ser el 0. Entonces con esto nos aseguremos que siempre va a estar entre los estados de 0 hasta el 9. Y el encendido de las LEDs va a ser constante, no va a haber estas salidas que no están asignadas. Y así esto de aquí lo hacemos hasta el 15, ya que son 15 estados. Con esto asignamos que va a ir al primer estado, o sea, al 0, y con esto mandamos directamente llamada a este estado. Y nuevamente se sigue cumpliendo lo que ya anteriormente les había explicado.
Ya, tenemos igualmente el código para generar el test vector. Tenemos el CDK, que es una variable que la declaramos anteriormente, que está precisamente aquí. Está declarada, como la utilizamos como un reloj. Ya, y también la variable x, que me da la pauta si es que es ascendente o descendente. Aquí los valores que van a ser las salidas, que se van a graficar en el diagrama. Ya, y aquí tenemos el diagrama generado por el diagrama de tiempos, que se basa en el test vector. Aquí tenemos las variables que asignamos, el reloj, la x, q0, q1, q2, q3 y las variables de salida. Entonces aquí tenemos el diagrama de tiempos para cada tiempo, cómo son las salidas. Bueno, como observamos en la figura, hemos implementado nuestro circuito en el software Proteus. Hemos establecido nuestras entradas de control, tenemos la entrada X y la entrada de pausa, la entrada P, y nuestras salidas a cada uno de los niveles del prisma de LEDs. Como observamos en la descripción del problema, cuando tenemos un 0 en nuestra entrada de control X, la secuencia será en forma ascendente. ¿Qué pasa si pasamos este valor a un 1? La secuencia será en forma descendente. Tenemos nuestra otra entrada de control P. Esa nos permitirá pausar la secuencia en un determinado tiempo. Como lo podemos observar, está parada, la secuencia continúa y la volvemos a detener. Una vez que ya simulamos en nuestro circuito en Proteus y vimos que todo funcionaba adecuadamente, se procedió a realizar el diseño de la placa base. Este diseño se lo realizó en el programa FreeSync, el cual ya nos da la posibilidad de poder utilizar el Arduino, las medidas justas del Arduino para que queden las pistas exactamente sobre los pines y así quede todo correctamente instalado. Esta placa va a ir encima del Arduino y va a quedar como un shield encima de este. En la imagen de acá observamos cómo quedará ya el circuito una vez que lo soldemos los componentes. La implementación en el PCB ya resulta sencilla. Bueno, aquí están algunos de los pasos a realizar para la realización del circuito impreso. Bueno, antes de esto, primeramente se debió imprimir el circuito del PCB en una hoja de papel fotográfico con una impresión al láser. Una vez que está el circuito impreso en la hoja, se procede a plancharlo. Se lo plancha hasta que se fijen las pistas sobre la baquelita. De ahí sí continuamos con el paso que observamos, que es el lavado de la baquelita con percloruro férrico, y así obtenemos las pistas ya de cobre que quedarán finalmente en el circuito. Realizamos la perforación de los orificios donde van a ir cada uno de los componentes. Soldamos los componentes en la baquelita y tenemos nuestro circuito final que está listo para poder probarlo con el Arduino. Bueno, por último tenemos el circuito final ya implementado en la baquelita, ya puesto sobre el Arduino, y observamos el funcionamiento del mismo. Como podemos observar, tenemos la secuencia de los LEDs en forma ascendente. Bueno, aquí se puede observar los pulsadores. Aquí nuestra entrada de control X está encendida, entonces nuestra secuencia será en forma descendente, ascendente, descendente. Vemos la secuencia de pausa, se detiene la secuencia y observamos que el circuito está funcionando correctamente. Conclusiones. Se obtuvieron las siguientes conclusiones. Decimos que se obtuvimos los diagramas del circuito correspondientes a la ecuación planteada. Utilizamos el software ISP-Lever que facilita en gran medida este proceso. Arduino nos facilita la comprensión de esta práctica, ya que es muy sencillo montar el circuito y comprobar que funciona como lo esperado. Además, es muy importante el uso de herramientas de software para la simulación, en nuestro caso Proteus, para este tipo de prácticas, ya que cualquier error puede ser detectado a tiempo sin poner en riesgo la integridad del hardware Arduino. Hay muchas formas de codificar la misma función en Arduino y obtener el mismo resultado, con menos líneas de código y código más eficiente.
Para nuestra práctica se utilizaron dos códigos diferentes, con el mismo resultado, aunque la versión 2 fue más eficiente que la 1. Además se consiguió los valores correctos lógicos en las entradas del circuito, o sea en un rango de 2 a 5 voltios para uno lógico, y así por lo tanto se obtuvieron los valores de salida correctos. Recomendaciones. Se recomienda tener conocimientos básicos en armar y soldar circuitos, así como los componentes que lo conforman. Además, se recomienda usar un software de simulación como Proteus antes de la implementación física, a fin de precautelar la integridad del Arduino. En el momento de hacer el circuito impreso, recuerde que algunos programas de diseño de PCBs generan el PDF no de la manera adecuada para el planchado en la baquelita. Algunos usuarios que no están pendientes de leer cuidadosamente han hecho el PCB al revés y pierden el trabajo. Así que se debe revisar bien que el dibujo es el que se necesita y si no se encuentra el dibujo en un modo espejo, es necesario invertirlo manualmente. Siempre que se vaya a probar un circuito, es recomendable utilizar un tablero de pruebas conocido como protoboard, así se puede corregir cualquier error existente y verificar el correcto funcionamiento del circuito. Si no se tiene experiencia en electrónica, se recomienda leer las hojas de especificaciones de los dispositivos, llamadas datasheets, a fin de poder conocer el correcto funcionamiento y las características de cada componente. Se recomienda revisar la posición de los componentes cuando estos son polarizados, en nuestro caso fueron los diodos. Bueno, en nuestras referencias tenemos los programas que utilizamos y de dónde los podemos descargar. Tenemos el Diagram Editor que nos permitió realizar los diagramas de transición. Microsoft Word fue donde realizamos el informe. El Logic Aid que nos permitió realizar la minimización de las mapas de Carnot de las funciones. El Arduino que nos permitió codificar el programa. El Proteus que ya es conocido, que es un software de simulación de circuitos electrónicos. El FreeSync que nos permitió desarrollar el diseño del PCB y el ISP Lever Classic que nos permitió realizar el código en Abel HDL. Esto ha sido todo en referencia a nuestro proyecto. Muchas gracias.